negativos. Mientras tanto, mercados financieros, que Marta, volvemos contigo. El Dow Jones a esta hora mantiene el impulso y firma ya por encima de los 34.300 puntos. Pues sí, en un mercado, en un día, Javi, también en el que, por supuesto, la inflación, lo venimos diciendo durante todo el programa, es el claro protagonista, la clara protagonista en este caso. Los mercados financieros hoy están, desde luego, muy contentos, celebrando que la inflación ha bajado, que lo ha hecho más de lo esperado. Y respecto a la subyacente, da la sensación de que, aunque todavía esté alta, es verdad que ha bajado un poquito, una décima, pero todavía está en un nivel bastante elevado, a los mercados le da un poquito más igual. Pero este optimismo que no veíamos desde hace días en los mercados me hace preguntarme, ¿se ha acabado de verdad ese debate en torno a si la Reserva Federal tiene razón o no, si va a cumplir o no, si no va a pausar esa subida de tipos tan pronto como espera el mercado? Bueno, pues vamos precisamente a hablar de este tema con Javier Amador Díaz, economista de BVA Research en México. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parecía que hasta ahora, hasta hoy precisamente, se había acabado ese debate y había ganado la Reserva Federal. Los mercados parecía que empezaban a creerse que la Fed no iba a bajar tipos este año, pero claro, ahora vuelve a haber un dato de inflación positivo y parece que los mercados vuelven a retomar esa creencia de que la Reserva Federal quizá es un poquito demasiado hawkish. ¿Cómo lo ves? Pues en medio de las dos cosas que comentas, en realidad la Reserva Federal ha indicado de forma ya tan clara que va a subir en julio, que es difícil que un solo dato, este dato que mencionabas del Core PCE, los haga no aumentar la tasa en julio. Nosotros pensamos que la van a aumentar. Y para acotar sobre este dato, para agregar algo más, es cierto que se desacelera en términos anuales solo de 4.7 a 4.6 la inflación subyacente del PCE, pero si tú tomas los últimos 3 meses y los anualizas, la desaceleración es a 4.1 y el dato mensual es de 0.3 y lo anualizas es a 3.6. Entonces ya viene una desaceleración. Lo que nosotros creemos es que los datos que van a tener de aquí a la reunión de julio no serán suficientes para detener el alza que ya han señalizado tan clara a 5.50 para julio. Pero lo que también creemos es que después la desaceleración de la actividad y este gradual proceso de un mejor balance entre la oferta y la demanda, tanto en la actividad económica como en el mercado laboral, aunado a una desaceleración de lo subyacente, los harán saltarse nuevamente la reunión de septiembre y después en la de noviembre ya con datos mejores en términos de política monetaria, tanto de actividad como de inflación subyacente, extenderán esta pausa. Pero resumiendo, creemos que sí implementarán una subida adicional en julio, pero que será la última y que el fin del ciclo de subidas estará con una tasa terminal de 5.50%. Por cierto, Javier, en el informe que tituláis los mercados han llegado a la conclusión de que la Fed no bajará los tipos este año. Por ejemplo, citáis también el spread que hay entre la rentabilidad de las letras a 3 meses en Estados Unidos y los bonos a 10 años. Y decís, se ha desplomado un nuevo mínimo de menos 200 puntos básicos después de que las probabilidades de una subida de tipos en julio aumenten. ¿Hasta qué punto esta curva de tipos, que está súper invertida, que lleva invertida, muchísimo tiempo, sí, hasta qué punto va a cumplirse eso de que vaya a pronosticar recesión? Porque es verdad que Powell el otro día decía, bueno, la recesión puede ser un escenario probable, pero no el más probable, al que más probabilidad dan desde la Reserva Federal. ¿Crees que esta es una de esas veces en la historia en que la inversión de la curva de tipos se equivoca? La moneda todavía está en el aire, ¿no? Pero nosotros creemos que sí habrá recesión, si bien se sigue posponiendo porque la fortaleza del mercado laboral sigue impulsando el consumo. Pero los datos de hoy también indican una desaceleración fuerte del consumo en el segundo trimestre, ¿no? El dato de abril fue revisado en términos mensuales de 0.5 a 0.2 y en mayo es 0%. Lo que estamos anticipando es que el consumo pudiera desacelerarse de un ritmo anualizado de ligeramente por encima de 4% en el primer trimestre a uno en torno a 1% en el segundo, y que el PIB pasaría, apenas conocimos ayer la revisión del PIB del primer trimestre, revisándose al alza a un ritmo anualizado de 2,
pensamos que en el segundo trimestre podría ser alrededor de una cuarta parte de ese ritmo, es decir, en torno a 0.5%. Entonces, la desaceleración está en marcha y conforme continúen los tipos de interés en niveles elevados, se seguirán restringiendo la demanda, ¿no? Nosotros creemos que habrá una recesión, si bien será quizás de corta duración y no de una magnitud tan grande, pero seguimos pensando que ocurrirá, ¿no? Javier, por cierto, me parece también muy interesante otra de las cuestiones de las que habláis en el informe. Decís, es muy probable una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio. Es probable otra pausa momentánea en septiembre, es decir, que repita lo que ha hecho ahora en junio. Claro, entonces va a volver a utilizar la Reserva Federal ese recurso de extender en el tiempo, como ha dicho Jerome Powell, esas subidas de tipos. No sé cuántas veces tenéis previsto que lo pueda hacer, esas pausas. Si solo esperáis la de septiembre, si esperáis más. Solo esperamos la de septiembre, ¿no? Esta semana Powell reiteraba su tono hawkish y reiteraba este mensaje de que la tasa de fondos federales será más elevada a fin de año, ¿no? Pero pensamos que eventualmente tendrán que señalizar ya una pausa extendida y señalizar el fin del ciclo de subidas, ¿no? Creemos que los datos les van a permitir hacer una pausa momentánea en septiembre. Todavía no podrían dejarse la puerta abierta para subir después en noviembre o diciembre si lo consideran necesario, pero como creemos que los datos van a acompañar tanto los de actividades acelerándose como también datos de inflación subyacente más suave, creemos que en noviembre podrían indicar ya de forma más determinante el fin del ciclo de subidas y una pausa extendida, ¿no? Lo que sí es que no anticipamos el inicio de un ciclo de bajadas, la probabilidad de que inicie este año, ¿no? Eso sí, ya lo descartamos. Powell apenas ayer señalaba que si bien la postura monetaria ya es restrictiva, podría no ser lo suficientemente restrictiva, o la última parte de esta frase es la más interesante, o no ha sido lo suficientemente o no ha sido restrictiva por un periodo prolongado o por el tiempo suficiente para reconducir y equilibrar la demanda y la oferta y propiciar una convergencia de la inflación subyacente, si bien gradual, pero hacia la meta. Entonces, en resumen, creemos que esta pausa momentánea la harán solo una vez más en septiembre y después en noviembre ya podrán señalizar de forma clara el fin del ciclo de subidas. Sin aumentar adicionalmente, ¿no? Decías que esperáis que este año no haya bajadas de tipos, pero ¿y qué hay del año que viene, 2024? Porque Powell estos días también ha dicho que hasta 2025 mínimo no esperan que se alcance ese 2% de inflación. Hasta que no alcancen ese 2% entiendo que tampoco bajarán tipos, ¿o sí? ¿Qué pensáis vosotros? Sí, no es necesario llegar a esa convergencia, ese punto de 2% para iniciar un ciclo de bajadas. De hecho, en la última conferencia de prensa, en la última decisión de política monetaria, Powell dio pistas primero sobre que con una desaceleración de 0.5 puntos porcentuales en su indicador favorito de inflación subyacente, el Core PCE, serían suficientes para que ellos se sintieran cómodos con la convergencia de la subyacente hacia la meta de 2%, es decir, serían suficientes para pausar, ¿no? Y al mismo tiempo reconocen que esta convergencia tomará tiempo, ¿no? Y de forma implícita también reconocen que no es necesario llegar al 2% para iniciar un ciclo de bajadas, porque el pronóstico medio de los participantes del FOMC, como sabes, para el próximo año está en 4.6, un punto porcentual abajo del que tienen para este año de 5.6, es decir, prevén aún con un descenso lento de la inflación subyacente y con una inflación subyacente todavía por encima del 3%, recortar las tasas en 100 puntos base el próximo año. Entonces, no es una condición necesaria llegar a ese 2% para que inicie el ciclo de bajadas.
Bueno, pues Javier Amador Díaz, economista de BVA Research en México, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un placer tenerte. Muchas gracias, a la orden, que estén muy bien.